Motivos. Corncamon Teach. Corro hacia las chicas, que no alcanzan a entender el motivo por el cual me lanzo hacia la salida. Ellas se dirigen a la celda, mientras yo corro hasta el guardia que estaba en la puerta. «La llave, imbécil! Samanún se desmayó», le grito, furiosa por su lentitud, mientras se enredaba con el manojo de llaves colgado de su cintura. Me las entrega a toda prisa, con los ojos desorbitados, y me sigue mientras corro lo más rápido posible por el corredor. En cuanto llego frente a su celda, la abro apresuradamente y corro hacia su cuerpo tendido en el suelo. Me arrodillo junto a ella y la giro boca arriba. Estaba completamente inconsciente. «Sam, responde», le digo, sacudiendo levemente su cuerpo, y luego doy suaves palmadas en su rostro. «Sam». No reaccionaba. Detrás de mí estaban los tres, el oficial, Loren y Ti. Pero no espero ni un minuto más. Paso un brazo por debajo de sus hombros y el otro por detrás de sus rodillas. Tomo sus piernas y me levanto de golpe con su cuerpo en brazos. «Necesito llevarla a la enfermería urgentemente», digo mientras me dirijo rápidamente hacia la salida. «Capitana, no tenemos permiso para moverla». «¿Pretende dejarla aquí para qué? ¿No fue suficiente el intento de matarla al no darle comida?», grito con rabia. Él se sobresalta con mi reacción y luego mira a Loren y a Ti. «Tiene razón, capitana, vamos a llevarla», dice Ti, acercándose a mí. Pero no espero su ayuda y avanzo rápido, con prisa, saliendo de la prisión con ambas siguiéndome. Con algo de dificultad, coloco el cuerpo desmayado de Sam sobre el lomo de mi caballo. Subo de inmediato, encajando mis piernas en la silla mientras su cuerpo quedaba frente al mío. La sujeto por la pretina del pantalón para darle estabilidad y hago que el caballo inicie un trote rápido hacia la enfermería, que quedaba cerca de la prisión. Loren y Ti también montan sus caballos y me siguen. Todo sucede muy rápido y, en pocos minutos, ya estamos frente al hospital. Bajo corriendo de mi caballo y no me importa atarlo en ningún lado. Tomo de nuevo el cuerpo de Sam entre mis brazos y entro corriendo al lugar. «¡Ayuda!». 2 enfermeras se acercan. «Está desmayada, probablemente inanición y deshidratación». Asienten con la cabeza mientras escuchan lo que digo, y entonces una tercera trae una camilla, en la que coloco el cuerpo de Sam. Empiezan a llevársela. «No puede pasar, señora», dice una de las enfermeras, poniendo la mano sobre mi cuerpo para detenerme. «Sí voy a pasar», respondo de forma tajante. Ella mira a las otras enfermeras, dudando sobre qué hacer. «Dense prisa, lleva desmayada quién sabe cuánto tiempo», reclamo. Entonces vuelven a caminar, ignorando mi presencia. Acompaño la camilla hasta que entran en un ala donde había varias otras personas acostadas. Algunos agonizaban, otros dormían. Vuelvo mi atención a Sam. «Necesitamos una solución para restablecerla, agujas y la manguera», le dice una a la otra, que de inmediato se retira a toda prisa para buscar los insumos. Paso la mano por la frente de Sam alisando su cabello. Sentía mi corazón latir con fuerza ante la posibilidad de que no volviera a despertar. Mientras interactuaba con su cuerpo inconsciente, noto que una de las enfermeras me observaba sin parar. «¿Cree que pueda morir?», pregunto, con el miedo corriéndome por las venas. Ella aprieta los labios. «Desafortunadamente, existe la posibilidad de que muera». Apenas termina de hablar, la otra enfermera regresa con todo lo solicitado. Comienzan el procedimiento ante mis ojos atentos. La enfermera conecta la aguja a la cánula de goma y la introduce en la vena del brazo de Sam. El líquido empieza a descender lentamente mientras evalúa los signos vitales de la joven. «¿No se puede hacer más rápido?». Miro el suero y luego a la enfermera, que muestra una expresión irritada. «Ni siquiera deberías estar aquí. Déjanos hacer nuestro trabajo». Me corta con seriedad. No me importa el tono de voz que usa conmigo, porque lo único que me preocupaba era que ella recibiera el mejor tratamiento posible. No me importaba estar siendo inconveniente. Vuelvo a acariciar su frente, sin apartarme en ningún momento del lado de la camilla. Observo su cuerpo inmóvil durante algunos minutos, mientras el suero corría por la cánula hasta entrar en su cuerpo.
Las enfermeras comienzan a alejarse. Oye, ¿no van a hacer nada más? Ella sigue desmayada. Ya está recibiendo la ayuda que necesita. Ahora tenemos que esperar. Me responde de nuevo la enfermera con gesto molesto. ¿Esperar?, pregunto indignada, alternando la mirada entre la enfermera y Sam, que seguía inconsciente. Ella arquea una ceja y se lleva la mano a la cintura. Puede que seas capitana de tu barco, pero aquí quien manda soy yo, responde, tomándome por sorpresa. ¿Creíste que no sabía quién eras? Sé que eres la capitana de los negros, pero poco me importa lo que hagas allá afuera. Yo no me meto con ustedes y ustedes no se meten conmigo. Date por satisfecha de que te estoy dejando quedarte aquí. Lo dice de una sola vez, dejándome sin palabras, y luego se da la vuelta para marcharse. Me quedo unos segundos sin saber qué hacer, hasta que decido arrastrar una silla y sentarme al lado de la cama en la que se encontraba Sam. ¿Mon? Escucho una voz débil a mi lado y abro los ojos, dándome cuenta por fin de que me había quedado dormida en la silla. Miro a mi alrededor, buscando el origen de la voz, y entonces percibo que es Sam, que despierta poco a poco. Doy un salto y me acerco a su cama. ¿Cómo estás? ¿Sientes algún dolor? ¿Hambre? ¿Puedo llamar a alguien para que te ayude con eso? Levanto la mirada en busca de una enfermera y ella me toca el brazo, reclamando de nuevo mi atención. Tranquila, todo está bien, sonríe. ¿Qué pasó? Te encontré desmayada en tu celda. Parece pensar un momento y, al parecer, comienza a recordar lo ocurrido. Mira a su alrededor, ubicándose. No te sientes, necesitas descansar, le digo cuando intenta incorporarse en la cama. ¿Qué es esto en mi brazo?, pregunta. No lo sé, pero la enfermera es demasiado intimidante como para que le pregunte cualquier cosa. Además, preferí obedecer lo que decía para que no me sacara de aquí. ¿Qué haces aquí, Corncamon?, pregunta con calma, y yo me aclaro la garganta. Yo solo pensé que habías muerto. Exhalo con fuerza, soltando el aire y relajándome al darme cuenta de que estaba a salvo. Al parecer, tus guardias se están esforzando para que eso ocurra, dice por fin. La rabia me consume al pensar que estaba en esa situación porque la habían dejado pasar hambre a propósito. Lo siento por eso, no sabía que estabas pasando hambre en la prisión. No respondiste a mi pregunta, ignora mi última frase. Estaba esperando a que despertaras, respondo por fin mirándola a los ojos. Pero ¿por qué fuiste tú quien me encontró desmayada? Había ido a verte, a visitarte. Fui para ver si estabas cumpliendo bien la condena. Ella empieza a reír ante lo torpe que sonaba mientras intentaba explicar el motivo por el que había ido nuevamente a la prisión a verla. ¿Me extrañaste y decidiste ir a verme?, dice riendo. Claro que no. Yo, como capitana de los negros, necesitaba verificar que estuvieras cumpliendo la condena de forma rigurosa. Respondo con una seriedad fingida, y ella vuelve a reír. Y también te quedaste a mi lado hasta que despertara porque querías asegurarte de que seguiría viva para volver a la prisión, ¿cierto?, pregunta siguiendo el juego. Por supuesto, no podría definir mejor la situación, respondo, y ella esboza una sonrisa ladeada. Una sonrisa encantadora que atrapa mi mirada durante unos segundos. Gracias, dice finalmente, y yo sonrío sin mostrar los dientes. No tienes que agradecer. Quiero agradecerte por todo lo que has hecho por mí desde que volvimos de la isla, desde el rescate hasta ahora. Me rasco la nuca, incómoda. Mis manos sujetaban la baranda junto a su cama, pero mi piel hormigueaba por las ganas de tocarla. Vuelvo a quedarme en silencio durante unos segundos, mientras sus ojos me observaban con atención. Si dependiera de mí, Samanú-Nebrí, no volverías a pisar esa celda, digo por fin, dejando salir lo que realmente quería decirle. Su expresión es de sorpresa. Definitivamente no esperaba que lo verbalizara, aunque yo creía que, por mis actitudes, estaba claro que eso era lo que deseaba. No hables en serio, Corncamon, no puedes ni siquiera pensar eso. Su tono suena más a una súplica que a una afirmación. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que tú no piensas eso,
No deberías. No debería muchas cosas, Samanun. Sin embargo, aquí estoy. ¿Ya despertó? La enfermera jefe rompe nuestra burbuja, empujándome suavemente mientras revisa a Samanun. Yo me aparto un poco de la cama, aún con nuestra conversación burbujeando en mi cabeza. ¿Cómo se siente? Un poco débil, pero estoy bien, responde Sam. Observo la interacción entre ambas. Bien. Revisa la bolsa de suero, le coloca algo sobre el pecho y escucha con un instrumento en los oídos. Parece estar mejor. Vamos a darle comida, pero hoy no podrá salir, dice con naturalidad. Sam se sorprende y me mira. Si no puede, no va a salir, Samanun, digo con firmeza, y ella suelta una risa suave. ¿Podrías al menos avisarle a Ingfa? En ese momento me golpea la realidad. ¿Qué creía que estaba haciendo? La chica tenía familia, debería haber avisado desde hace tiempo. Lo siento, iré a avisarle ahora mismo. Ella está estable, ¿verdad? Preguntó a la enfermera, que tarda unos segundos en responder. Probablemente aún estaba molesta porque rompí sus reglas y cuestioné su proceder. Está estable, no se preocupe. Su novia no va a morir bajo mis cuidados, capitana. El término que usa me provoca un escalofrío en el estómago e intento corregirla de inmediato. No, está equivocada. Ella no es... Me atraganto, y Sam se ríe. No somos novias, dice Sam con tranquilidad, mientras yo parecía estar a punto de sufrir un derrame. Pero esa aclaración no le importaba en absoluto a la enfermera, que tenía gesto hosco y no mostraba interés alguno en cuál era realmente nuestro vínculo. Sí, eso es lo que quise decir. Consigo decir finalmente, mientras sigo observando lo que hacía la enfermera. Sam me llama y la miro con gesto interrogante. Ingfa. ¡Ay, Dios mío, sí! ¡Voy! Me llevo la mano a la frente y salgo corriendo de allí. Samanun Ebri. Me quedo riendo por la manera infantil y torpe en la que Corncamon se estaba comportando en ese momento. Si no lo es, estoy segura de que quiere serlo, dice la enfermera que me examinaba, pero como no me miraba, no supe si hablaba conmigo. ¿Cómo dice? Pregunto. Y entonces ella me mira durante unos segundos mientras cambia la bolsa de líquido que estaba conectada a mi brazo. La capitana esa, Treacher o algo así, ¿no? Pregunta. Teach, Corncamon Teach. Eso, sabía que era algo así. Me refiero a ella. Dijeron que no son novias. No sé tú, pero ella, si no lo es, quiere serlo. Frunzo el ceño ante sus palabras. ¿Por qué cree eso? No permitió que la apartaran de tu lado. Te trajo en brazos ella misma y no se fue desde entonces. Cuando le ordené que saliera, no obedeció. Por la forma en que me respondió, entendí su angustia y por eso lo permití. No pienses que la dejé quedarse porque no tenga autoridad aquí dentro, porque si chasqueo los dedos, se va en ese mismo instante. Me resulta curiosa la forma en que hablaba. Al final, no era tan raro tener problemas con piratas que creían tener más derechos dentro de ese lugar. Pero lo que más me llamó la atención fue su relato sobre la reacción de Mon cuando me desmayé. La manera protectora en la que se quedó a mi lado me dejaba un poco confundida. Aunque no tenía certeza del motivo de sus actitudes, podía ver en sus ojos una preocupación genuina, lo que me daba una buena pista de que su comportamiento no se debía solo a una obligación. Realmente estaba angustiada. Solo tiene miedo de que me muera. Se siente un poco responsable de que esté presa, ya que fueron los negros quienes pidieron mi encarcelamiento, le digo a la enfermera, aunque yo misma no creía demasiado en lo que estaba diciendo. Aún así, necesitaba intentar despistar un poco. Corncamon era la líder de los negros. No quedaría bien que toda la isla supiera que tenía cierta debilidad por la capitana de los rojos. La enfermera aparta la vista de lo que escribía en los papeles colgados al borde de mi cama y luego me mira con los ojos entrecerrados. Tengo 20 años de profesión y cada vez que veo a alguien comportarse como esa capitana se comportó contigo, sé exactamente de qué se trata, dice con sencillez. Su tono es tranquilo, pero seguro. En cuanto termina de hablar, vuelve a concentrarse en lo que escribía en mi expediente.
Sus palabras resuenan en mi cabeza mientras la observo terminar lo que hacía. Estás muy débil, tus signos vitales no están nada bien. Tendré que mantenerte aquí por, como mínimo, 24 horas, dice de manera tajante. Creo que puedo recuperarme antes de eso, respondo, y ella me mira con una expresión indignada. Quien decide si te has recuperado o no soy yo, y no sales de aquí antes de 24 horas. Si no quieres acatar mis órdenes, tu novia lo hará. Ella no... Pero antes de que la corrija, se da la vuelta y se va, sin siquiera molestarse en escuchar mi respuesta. Paso unos minutos recostada recuperándome, mientras el líquido corría lentamente por la cánula de goma y entraba en mi brazo. Sentía cómo el sueño volvía a apoderarse de mí cuando escucho movimiento en la entrada y giro el rostro para ver a Ingfa entrando con prisa. Detrás de ella alcanzo a ver a Corncamón discutiendo con 3 enfermeras que no querían dejarla pasar. Ingfa llega hasta mí y me da un abrazo fuerte. Mientras aún tenía mis brazos alrededor del cuerpo de mi hermana, seguía observando el alboroto que se formaba en la entrada. Cuando nos separamos, ella nota que estaba mirando lo que ocurría a unos metros de nosotras. Vuelve la vista hacia la puerta y luego me mira de nuevo. «Sam, ¿cómo estás?» Qué susto me llevé cuando vi a Corncamon en la puerta de nuestra casa. ¿Fue personalmente hasta allá? ¿Entró al sur de la isla? Ingfa asiente con la cabeza. Sí, tenía una expresión muy preocupada, y eso me asustó. En ese momento supe exactamente que era por ti. ¿Qué fue lo que pasó? Creo que me he estado alimentando muy mal. Casi no he comido nada, y no es como si estuviera completamente sana antes de entrar a la prisión. Creo que esta última semana fue el detonante. Pero ahora estoy bien, no es nada grave. Ella escucha mi explicación con calma. Nada grave. ¿Te das cuenta de que podrías haber muerto en esa prisión? Todo por culpa de esos malditos oficiales. No pueden negarte comida, Sam. Eso es tortura, dice, visiblemente indignada. Lo sé, hermana, pero ¿qué podía hacer? Ella es mi responsabilidad, sí voy a entrar. Escucho la voz de Corncamon en la entrada. El alboroto que provoca interrumpe nuestra conversación y volvemos a observar la agitación en la entrada de la enfermería. Omon es la persona más caritativa del mundo, o esa mujer está completamente colgada por ti, dice Ingfa, robándome la atención. ¿De qué estás hablando?, pregunto, para entender exactamente a qué se refería. Está desesperada, Samanún. Yo pude entrar a verte porque soy tu hermana, pero no quieren dejarla entrar otra vez. Va a tirar esa puerta abajo si la cierran con ella del otro lado. Suelto una risa suave, porque realmente no esperaba que ella estuviera así. Entonces su imagen entrando furiosa en la enfermería, con 2 enfermeras detrás y un médico acercándose, me roba por completo la atención que tenía puesta en Ingfa. Se acerca y mira en silencio a Ingfa, luego se aproxima más al lugar donde yo estaba recostada. ¿Dijeron algo más?, pregunta con naturalidad, como si no tuviera a una horda de empleados detrás de ella, listos para sacarla de allí. «No puede quedarse aquí», dice el hombre, que supongo era algún médico, acercándose. Ante sus palabras, la expresión de Corncamon se endurece. «¿Y quién va a sacarme?», responde ella con rabia. Y, aunque toda esa situación me parecía un poco cómica, decido intervenir para que no siguiera perturbando a todos los pacientes del lugar. Mon. La llamo de nuevo, y su apodo vuelve a salir de forma natural, y una vez más me arrepiento de haberlo usado. En cuanto me escucha llamarla, su atención se aparta de inmediato del hombre que la amenazaba y se vuelve hacia mí. «Todo está bien, ahora estoy acompañada por Ingfa. No tienes ninguna obligación de estar aquí». Toco su brazo y sus facciones se relajan un poco. Mira a Ingfa y luego vuelve a mirarme, mientras el hombre seguía esperando que se marchara. Veo el movimiento de su garganta al tragar saliva. Permanece unos segundos en silencio, pensando qué hacer, y entonces su expresión vuelve a endurecerse. «Cualquier cosa puedes llamarme», le dice a Ingfa, que asiente con la cabeza, con una expresión divertida. Algo que contrastaba con los rasgos de rabia e irritación que Corncamon mostraba. «Sí, señora», responde Ingfa con un tono un poco irónico. La conocía lo suficiente como para saber que se estaba divirtiendo con la situación.
Corncamon parece darse por satisfecha y finalmente se va. ¿Entendiste a qué me refería?, dice Ingfa con una sonrisa. ¿La hechizaste o algo así? Mira lo alterada que está, Samanun. Empiezo a reírme por lo que dice. Debe haberse preocupado más de lo que debía, porque fue ella quien me encontró desmayada en la celda. Dijo que pensó que yo había muerto. Su expresión se contrae, confundida. ¿Ella te encontró? ¿Y qué hacía allí otra vez? No tengo idea. Tal vez fue a resolver algo, porque estaba acompañada de Loren y Ti. Ingfa vuelve a mirar hacia la puerta por la que Corncamon había salido unos minutos antes y luego me observa con una expresión pensativa. ¿Qué pasa?, pregunto. Nada. ¿Tú eres la acompañante ahora? La enfermera intimidante se acerca de nuevo y le pregunta a Ingfa. Sí, soy su hermana. Menos mal que viniste. Estaba siendo un poco impracticable trabajar con un perro rabioso rondando la camilla, dice con total calma, como si no acabara de decir nada fuera de lugar. Ingfa me mira con una ceja levantada, pero no dice nada. La enfermera vuelve a revisarme, anota otra vez en el expediente y mira a Ingfa. Ella tendrá que quedarse al menos 24 horas. Entiendo que sea una reclusa y por eso permití que 2 oficiales permanezcan aquí. Están afuera, pero no quiero problemas en mi enfermería. Así que intenta mantenerte más tranquila que la novia de esta, porque si vuelven a hacer ruido, los saco a todos. ¿Me oíste?, le dice de forma amenazante. Ingfa asiente rápidamente con la cabeza, dejando claro que había entendido. Entonces la enfermera se retira por completo, dejándome a solas con Ingfa. Siempre es lo mismo. Esos piratas arman un escándalo infernal aquí en mi enfermería. Ya estoy harta de... La enfermera se aleja refunfuñando hasta que dejo de escucharla. Entonces vuelvo a mirar a Ingfa, que ya estaba sentada en la silla junto a mi cama. ¿Entonces tu novia es un perro rabioso?, resoplo con frustración, porque sabía que, a partir de ese momento, realmente estaba en problemas. Corncamon Teach. Salgo de la enfermería con el médico imbécil todavía siguiéndome. En cuanto cruzo el umbral de la entrada, desiste de acompañarme y encuentro a Loren dormitando sobre el hombro de Ti. Ella, en cambio, estaba despierta y al verme, le da un codazo a Loren, que baboseaba sobre su ropa. ¿Y bien?, pregunta Ti, poniéndose de pie junto con Loren. La van a mantener aquí otras 24 horas en observación. Parece que está muy débil. Siento que el corazón se me oprime al recordar que solo estaba débil porque había sido privada de una comida completa desde que puso un pie en esa celda. El responsable de la prisión está afuera. Quiere saber qué fue lo que pasó. Señala hacia la calle y veo a un oficial esperando con gesto preocupado. Mis fosas nasales se dilatan al verlo allí y avanzo con rapidez hacia su figura ridícula. En cuanto me acerco, lo tomo del cuello de la chaqueta y lo estrello contra la pared. Su rostro se llena de pánico. ¿Qué demonios haces en esa prisión? Ella estaba bajo tu custodia, bajo tu responsabilidad, y la dejas pasar hambre en la maldita cárcel. Imbécil irresponsable, le grito en la cara, golpeando su espalda contra la pared. ¡Suéltalo, Mon! Ti tira de mis brazos. Los nudillos se me ponen blancos de la fuerza con la que aprieto el cuello de su uniforme. Yo no sabía que estaba sin comer. Su voz temblorosa solo logra enfurecerme más. ¡Mentira! Vuelvo a estrellar su espalda contra la pared. Mon, calma. Vamos a hablar de forma civilizada, dice Loren, apoyando una mano en mi hombro. Mon, esto puede traerte problemas, susurra Ti cerca de mi oído. El peso de sus palabras me devuelve a la realidad del lugar en el que estábamos y de con quién estaba hablando. Estábamos en plena calle, en el centro de Nassau, y aunque era de madrugada, el sol ya comenzaba a salir y algunas personas empezaban a circular por ahí. Además, estaba a punto de golpear a un oficial, y aunque yo fuera capitana, un cargo muy respetado en la isla, sí podía meterme en un serio problema. La suerte era que el oficial parecía tenerme más miedo a mí que a cualquier otra cosa. Respiro hondo y suelto la tela de su ropa. Él se aparta rápidamente, pasándose las manos por el uniforme para acomodárselo. Capitana, yo...
Realmente no sabía que estaba siendo mal alimentada. Por eso vine hasta aquí, para entender qué había pasado con ella. Fue un acuerdo que hicieron los agentes, sin mi conocimiento. Yo nunca daría una orden así. Tengo responsabilidades que cumplir ante el consejo. El responsable de la prisión era una figura de autoridad dentro de la cárcel. Tenía que llevar informes de todos los presos y entregarlos semanalmente al consejo. Sin duda, la casi muerte de una de sus prisioneras le dejaría muy mal parado. No me sorprendería que perdiera el cargo. Responsabilidades que no cumpliste. ¿Dónde estabas cuando este absurdo ocurría bajo tus narices?, preguntó con rabia. Estoy presente en la prisión todos los días. No sé si tiraban su comida mientras repartían las raciones entre las celdas. Yo mismo superviso las porciones en la cocina. Capitana, por favor. Estaba muerto de miedo. Sabía que bastaba con que yo chasqueara los dedos para que perdiera el puesto. No me importa cómo ocurrió. Tienes que averiguar quiénes fueron los responsables y castigarlos. De lo contrario, la situación se va a poner muy fea para ti. Abre los ojos, aterrado. No se preocupe, capitana. Esto no volverá a ocurrir bajo ninguna circunstancia. No creas que es un favor que me estás haciendo a mí, sino a ti mismo, digo por último, y me doy la vuelta, caminando hacia los caballos que estaban cerca. Capitana, me llama con cautela en la voz. Yo mismo haré la guardia de la señorita Samanun Ebri aquí, en el hospital, dice, intentando redimirse. Hago un leve gesto con la cabeza y me marcho de allí. El trayecto hasta mi casa es rápido y silencioso. Hago correr al caballo todo lo que puedo, con Loren y Ti siguiéndome. Al llegar, dejamos los caballos en el establo, aún sin decir palabra, y me dirijo directamente a mi habitación. Mi madre todavía dormía a esa hora, así que cierro la puerta para que podamos hablar sin hacer ruido. En ese momento, siento cómo la adrenalina se va disipando de mi cuerpo y logro respirar con más calma, ver toda la situación con un poco más de frialdad. Mis actos siempre habían sido impulsivos, y todo lo que había guiado mis pasos desde el instante en que vi a Samanun inconsciente en el suelo había estado basado en el miedo que descubrí sentir al imaginar la posibilidad de que estuviera muerta. ¿Estás un poco más tranquila ahora?, me pregunta Loren y asiento con la cabeza. ¿Quieres hablar de esto?, pregunta Ti, refiriéndose a la reacción completamente exagerada que tuve. Me paso la lengua por los labios, pensando cómo responder. Sentía un poco de vergüenza por haber dejado al descubierto tantos de los sentimientos que tenía hacia Samanun. Verla inconsciente en el suelo había despertado muchas cosas dentro de mí, y la mayoría eran mucho más confusas que esclarecedoras. Cuando la vi en el suelo, inconsciente, sentí un miedo latente y descontrolado de que hubiera muerto, confieso al fin. Yo pensé que había muerto, dice Loren, y trago saliva. Yo también, hasta que me acerqué y pude sentir que respiraba. Entonces me desesperé porque recibiera atención lo más rápido posible. Mon, dice Ti, acercándose un poco. Estuviste completamente fuera de control, incluso después de que ya la habían atendido y estaba siendo cuidada. Amenazaste con golpear al médico que te impidió entrar. Lo sé, ¿de acuerdo? No me enorgullezco de la manera en que reaccioné, pero fue natural, completa Ti, observándome. ¿Estás lista para asumir tus sentimientos por Samanun Ebri ahora?, pregunta Loren. Su voz no era acusatoria ni nada parecido, solo quería entender. Creo que te estás adelantando, respondo, y ella alza una ceja. ¿Entiendes que la forma en la que te comportaste hoy dejó en evidencia lo que sientes por ella y que ya no sirve de nada negarlo?, insiste. Respiro hondo. No creo que las cosas sean blanco o negro. Sé que me preocupé mucho más de lo que debería por ella, pero creo que ese compañerismo, ese cariño que siento, viene en gran parte de lo que vivimos juntas en la isla. Mon, eres adulta y creo que tienes la madurez emocional suficiente para entender tus sentimientos, o al menos eso espero. Si verbalizas que te sientes así, entonces te voy a creer, dice Ti. Loren acompaña la conversación en silencio en ese momento, con los brazos cruzados. Pues discúlpame, pero yo no me trago nada de eso, dice Loren. Tomo aire para hablar,
pero ella levanta el dedo índice para que la siga escuchando. Tuviste un pasado no muy lejano en el que te jodiste en una relación que pensaste que sería para siempre. Ella te decepcionó mucho y creo que estás negándolo porque simplemente no quieres sentir nada por Samanún como una forma de protegerte para no pasar por lo mismo otra vez. Pero, Mon, los sentimientos no llegan cuando uno quiere, simplemente llegan. Te conozco desde hace mucho como para saber que no sientes solo cariño y compañerismo por Samanún. Es evidente que es algo más. Creo que estás creando una fanfic que no existe. Me gusta, como una persona a la que aprecio, nada más que eso. Es obvio que me preocuparía por su desmayo. Me siento responsable de que esté en ese lugar horrible y me sentí aún peor al verla en una situación de maltrato. Lleva una semana pasando hambre y la culpa es mía. ¿Tuya? Primero que nada, ella está ahí porque está pagando por actos que cometió de libre y espontánea voluntad. Está ahí porque yo me negué a revisar los puntos del acuerdo de paz y ella tuvo que actuar para que su familia no llegara al extremo de pasar hambre. Entonces, ¿por eso te sientes responsable? Pregunta a ti esta vez. ¡Claro! Me acerco a la mesa donde había una botella de whisky y sirvo 3 vasos. Tomo uno y les entrego uno a cada una. Mon, el acuerdo existe desde hace años y desde hace años sirve para ambos lados. No tenías forma de saber que su situación estaba así de mal. Asumiste que solo era drama para conseguir más, dice Ti. Sí, pensé que era eso, respondo asintiendo. Pero al mismo tiempo no consigo librarme del sentimiento de culpa porque esté ahí. ¿Toda tu preocupación es solo por culpa?, pregunta Loren, poniendo sus botas sucias sobre una silla frente a ella. Esta vez lo ignoro. Sí, no lo era. Samanún Evri. El resto de la noche y el inicio de la mañana habían sido bastante caóticos. No es fácil dormir en una enfermería con varios otros enfermos. A cada minuto, una persona distinta en una camilla diferente necesitaba atención, y el ir y venir de las enfermeras de un lado a otro era ruidoso y un poco caótico. Aunque eran muchas y estaban bien coordinadas y organizadas, me costó mucho conseguir descansar. Miro hacia un lado y veo a Infa profundamente dormida, recostada en la silla, con las piernas estiradas y cruzadas frente a ella. Al menos alguien había logrado dormir. Ya debía ser media mañana, ya que solo habíamos conseguido dormir cuando el sol ya estaba saliendo. Empezaba a aburrirme. Ese líquido descendiendo sin parar hacia mi cuerpo, el movimiento constante de la enfermería, de vez en cuando algún paciente pidiendo ayuda o quejándose de dolor. En fin, por mucho que fuera un ambiente mucho mejor que la prisión, lo único que quería era estar en casa. La paciente Samanún Evri. Escucho mi nombre a unos metros de allí. Miro alrededor y veo a 2 hombres. Me resultaban familiares. Eran carceleros de la prisión. La enfermera que los atiende mira su portapapeles y luego me mira a mí. Se vuelve hacia ellos y dice algo que no alcanzo a oír. Pero tenemos órdenes de llevárnosla. El hombre vuelve a hablar y entonces la enfermera va en busca de la jefa, la enfermera intimidante. Parecía tener mucha autoridad allí, porque se dirige a la puerta con una irritación evidente. Como hablaba más alto que la primera enfermera, logro escucharla desde aquí. Van a disculparme, señores, pero la paciente Samanún Evri no va a recibir el alta hoy, dice con seguridad en la voz, sin importarle en lo más mínimo si eran oficiales o no. Los oficiales parecen confundidos, hasta que veo aparecer la figura imponente de Corn Camon. Vestía completamente de negro, como siempre. Últimamente su gusto por la ropa de cuero parecía bastante marcado, porque era común verla con pantalones ajustados de cuero negro y una chaqueta. Más allá de la ropa, su postura era siempre de poder y autoridad. No en vano la gente acataba sus órdenes y bajaba la cabeza cuando ella entraba. Los piratas, obviamente, eran muy numerosos en la isla, y era común que las personas tomaran como autoridad a los capitanes de los barcos, sobre todo a la capitana del mayor barco pirata de la región. Pero no era solo algo cultural, ella exhalaba poder por sí misma, algo propio de su personalidad. Es cómico, si no fuera trágico. La voz de Infa me saca de mis divagaciones,
de las que ni siquiera me había dado cuenta. Tú y Corncamon, aclara. Sigo sin entender de qué estás hablando. Llevas varios minutos completamente absorta con la llegada de esa chica. Yo no estoy absorta en nadie. Solo estaba observando el movimiento porque, mientras aún dormía, oí a los oficiales decir que habían venido a buscarme. Escuché el momento exacto en que llegaron y abrí los ojos. Tú ni lo notaste, pero cuando ella apareció, empezaste a babear por ella. Es evidente y notorio para cualquiera que las observe. Pongo los ojos en blanco. Estoy preocupada de que me saquen de aquí antes de tiempo y me muera en la prisión, Infa. Y tú, hablando de mujeres, digo un poco irritada. Ella sonríe con ironía. Ignoro su expresión y vuelvo a observar lo que sucedía en la entrada. Corncamon ahora hablaba con los oficiales que, por la forma en que asentían con la cabeza, estaban acatando sus órdenes. Eso resultaba sorprendente porque ella no mandaba sobre ellos. Si tenían órdenes superiores para venir a buscarme, en teoría Corncamon no podría hacer nada. Pero era evidente que, en la práctica, aquello era distinto, y eso había quedado muy claro por las idas y venidas de ella en la prisión, incluso fuera del horario de visitas. Ya no escucho su diálogo, solo los veo marcharse y a ella girarse para hablar con la enfermera jefe. Agradezco que haya sacado a esos brutos de aquí, pero ya le dije que no va a entrar. La enfermera habla con autoridad, y por primera vez veo la expresión de Corncamon vacilar. Era ridículo lo intimidante que podía llegar a ser esa enfermera. «Voy a entrar, señora. Tengo asuntos oficiales de los negros que tratar aquí dentro», dice Corncamon, intentando retomar el control de la situación. «No me importa si eres de los negros, rojos, amarillos o azules. Aquí mando yo. Estoy harta de tener piratas aquí dentro creyendo que mandan en todo. El hospital no es jurisdicción de ninguno de ustedes. Este es territorio neutral. No vas a entrar. Y punto». Las fosas nasales de Corncamon se dilatan de irritación y empiezo a encontrar toda la situación graciosa. «Sería una buena capitana», dice Infa, también divertida. «Yo también lo creo. ¿Crees que podríamos renunciar al cargo y ponerla a ella como capitana? Apuesto a que en una semana modifica el acuerdo de paz», añado, y ambas nos reímos. «¿En una semana? Mira cómo la tiene a Mon en el bolsillo. Yo apostaría a que en 2 días ya tendríamos todos los términos del acuerdo de paz modificados», dice Infa, y estallamos en carcajadas. Hacemos un poco más de ruido del que deberíamos, lo que llama la atención de la enfermera jefe, que abandona la discusión con Corncamon y se gira hacia nosotras para mandarnos callar. En ese momento, la capitana de los negros aprovecha su descuido y se cuela corriendo por el espacio del umbral, pasando entre la entrada y el pequeño cuerpo de la enfermera intimidante. «Vuelva aquí, jovencita. No piense que autoricé su entrada», grita ella. Corncamon avanza a paso rápido hasta llegar a la camilla, con la enfermera pisándole los talones. Pero no deja de ser una señora mayor, así que no consigue seguir el ritmo de Mon, que llega enseguida al borde de mi cama, riéndose de su propia osadía por haberse escabullido por una rendija en un segundo de distracción de la mujer. «¿Cómo estás?». Sus facciones divertidas me contagian y le devuelvo la sonrisa. «Te ves mucho mejor, estás más colorada». Pone la mano en mi rostro, observándome, pero enseguida se aclara la garganta y la retira. Es justo cuando la enfermera llega, jadeando. «¡Puede salir! No autoricé su entrada», dice con gesto severo. Pero a esas alturas, Mon ya se estaba divirtiendo con la situación. «Por favor, déjeme quedarme», pide de una forma adorable. La enfermera parece reconsiderarlo y entonces me mira. «Puede quedarse, pero en el momento en que armen escándalo aquí dentro, echo a su novia en 2 segundos. ¿Me oyó?», dice irritada. Las 3 reímos. «Sí, señora capitana», bromea Mon, llevándose la punta de los dedos a la frente en un saludo militar. La mujer, sin encontrarle gracia a nada de eso, pone los ojos en blanco y se marcha. Mon se vuelve hacia mí riendo. «De verdad tuve miedo de que estuvieras en problemas con ella», digo por fin. «Es aterradora. Prefiero enfrentarme a un inglés antes que tener que lidiar con ella otra vez.
responde Corncamon en tono de broma, y volvemos a reír. Sam. Ingfa se levanta de la silla donde estaba. Ya que tu novia está aquí, voy a pasar un momento por casa, a darme una ducha y avisar a nuestros padres, ¿sí? Hace énfasis en la palabra novia, dejándonos incómodas. Ella insiste con eso. Desde ayer ya le dijimos que no tiene nada que ver, pero sigue llamándonos así. Tal vez porque yo traje a Sam hasta aquí y me quedé a su lado por si pasaba algo. Creo que no sabe que somos de bandos rivales, o quizá no sabe lo que realmente pasó para que tú terminaras presa. No sabe... ¡Ay, por el amor de Dios, ya entendí, Mon! Ingfa interrumpe a Corncamon, que hablaba sin parar, claramente nerviosa. Madre mía, pensé que no ibas a dejar de hablar. Corncamon ríe con incomodidad y se sonroja de una forma absurdamente adorable. Yo sonrío al ver su expresión avergonzada. Si querías negar que no hay un vínculo amoroso, bastaba con decirlo de forma simple. La manera enredada en que respondiste solo le dio la razón a la enfermera, dice Ingfa, poniendo a Corncamon todavía más nerviosa. Está bien, ya basta, puedes irte ahora. Digo, intentando salvar a la capitana, que en ese momento parecía una niña avergonzada. Volveré lo más rápido posible, aunque tengo la ligera impresión de que no va a ser nada pesado para ella acompañarte durante unas horas. ¿Verdad, Mon? Una última cosa, añado. Si puedes, ¿podrías pedirle a papá que venga hasta aquí? Tengo un asunto que hablar con él. Ella asiente con la cabeza. Sí, le daré el mensaje, dice finalmente y se marcha. Tras su salida, se instala un silencio un poco incómodo y me aclaro la garganta tratando de recomponerme. Bueno, aquí estás otra vez, digo por fin. Corncamon sonríe sin mostrar los dientes, algo incómoda por mi comentario. Perdón si te decepcioné al venir. ¿Creíste que hoy tendrías una mejor acompañante? Hay un deje de resentimiento en su voz. No fue eso lo que quise decir, solo... Me sorprendió un poco tu visita otra vez. Tengo la sensación de que te veo mucho más ahora que estoy presa que antes. Sí, porque ahora eres un asunto de los negros, dice ella, y siento una molestia decepcionada ante sus palabras. Ah, entiendo. No imaginé que fuera solo una obligación a estas alturas, respondo con una frustración evidente en la voz, y ella abre los ojos, sorprendida. No quise decir eso, sonrío con incomodidad. Está bien, Corncamon, no necesitas explicarte, pero su expresión ahora era seria, no de una forma irritada, solo seria. Sam, no me hagas admitir otra vez el verdadero motivo por el que vine, susurra. Nos miramos durante un momento. Lo siento, pero me gustaría que fueras clara con eso. No me gusta sentirme como una obligación para nadie. Definitivamente no lo eres, ni de lejos, una obligación para mí. Entonces, ¿qué te trae aquí? Siento que estamos en un bucle con estas conversaciones, tú metida en algún problema y yo regresando a buscarte con la excusa de que necesito estar presente por mi obligación con los negros. Las dos sonreímos, porque era verdad. Esa situación ya había ocurrido varias veces entre nosotras. Ella aparecía sin necesidad, con el pretexto de hacerlo en nombre de los negros. ¿La excusa se la dices a los demás o a ti misma? La desafío, y ella reflexiona sobre mi pregunta. Últimamente, más a mí misma, si quieres saber. Al parecer, mis intenciones son muy claras para los demás. Levanto una ceja. ¿Y cuáles serían esas intenciones tan claras para los demás y que tú te empeñas en disfrazar con excusas para ti misma? Parece pensar en qué decir. Sentía que estábamos envueltas en un aura pesada, tensa. Esa tensión que siempre nos rodeaba porque, en el fondo, últimamente ver su figura llegando al lugar donde yo estaba era como una bocanada de aire fresco en un día sofocante. Yo nunca había sido una persona impulsiva y rara vez desarrollaba sentimientos con facilidad, pero cuando lo hacía, me resultaba mucho más sencillo entenderlos de lo que parecía ser para Corncamon. En la prisión entendí que extrañaba su presencia, su cercanía, nuestras conversaciones absurdas y las discusiones sin sentido. Quería que estuviera allí,
y cuando aparecía me hacía feliz su presencia. Sin embargo, no quería demostrar tan claramente cómo me sentía en su compañía, porque quería entender qué buscaba con sus apariciones repentinas antes de simplemente dejarme llevar por lo que fuera que estuviera pasando. «No hagas preguntas difíciles, Samanun», responde, avergonzada. «Solo quiero entender». «¿De verdad quieres entender?». Asiento con la cabeza y ella se acerca. Yo estaba sentada en la camilla en ese momento, con el brazo inmóvil por el líquido que descendía, pero ella acorta la poca distancia que nos separaba. Su mano derecha se apoya en mi cuello y en mi mandíbula, justo debajo de la oreja. Siento la piel erizarse y un frío recorrerme el estómago. Su pulgar acaricia ese punto mientras me mira fijamente a los ojos. Sus ojos negros, como una tormenta que se aproxima y oscurece el cielo, hacen que mi corazón se acelere. Me observa con una intensidad profunda y empieza a deslizar suavemente la palma de su mano por la piel de mi cuello hasta llegar a mi nuca. Sus dedos se enredan en mi cabello y me acaricia el cuero cabelludo con delicadeza. Cierro los ojos, sintiendo sus caricias, intentando calmar mi corazón, que latía con una velocidad alarmante. Acerca su rostro, quedando a apenas unos centímetros del mío. Cuando siento su presencia más cerca, abro los ojos y me encuentro con el mar oscuro de los suyos. Una leve sonrisa aparece en su mirada, y entonces sus ojos descienden hacia mis labios, movimiento que despierta en mí el impulso inmediato de humedecerlos. Lo hago, y mi gesto no pasa desapercibido ante su mirada. Ella muerde su labio inferior. «Siento unas ganas inmensas de besarte», dice por fin, volviendo a mirarme a los ojos. «Ese es el motivo por el que estoy aquí hoy. Por ese motivo vine ayer, y es por este deseo infinito de estar contigo que cruzo todos los límites de la cordura para poder venir a verte, y lo disfrazo bajo el cobijo de un pretexto ridículo, diciendo que lo hago por obligación, cuando en realidad solo vine por ti». Cierro el pequeño espacio que nos separa y rozo sus labios con los míos. El beso es discreto, simple, pero suficiente para hacer que mi corazón se acelere como si todo mi cuerpo reaccionara a ese instante. Su mano, que aún descansaba en mi nuca, guía mi cabeza hacia ella, como si buscara prolongar ese momento un segundo más. Poco a poco sus labios se entreabren y el beso se vuelve más profundo por un instante. Hay un roce breve, casi contenido, y luego se aparta despacio, como si quisiera dejar el momento suspendido en el aire. No habíamos ido más allá, pero fue tan intenso que sentí la cabeza girar. Ese gesto final, tan simple, dejó mi cuerpo alerta y mi respiración distinta, como si algo se hubiera encendido dentro de mí. Respiro hondo, intentando calmar mi respiración. Ella se aparta lentamente, regresando al lugar donde estaba al principio de todo. «Perdón por hacer esto aquí, solo quería que me entendieras», dice finalmente, con una sonrisa en la comisura de los labios. «Puedes estar segura de que entendí perfectamente todo lo que querías decir». Ella ríe. «Samanun Ebri». La enfermera intimidante se acerca. «Tu padre llegó. La señorita capitana Corncamon Teach puede retirarse ahora, antes de que este lugar empiece a parecer cualquier cosa menos un hospital», dice irritada, y miro a Mon, que no puede evitar reírse por el comentario. «Creo que tengo que irme ahora», me dice. «Creo que sí», respondo, y ella mira hacia la salida y luego vuelve a mirarme, sin saber muy bien cómo despedirse. «Nos vemos, Mon». Digo su apodo sin pensarlo, y ella me mira con una ceja levantada. «¿Ahora me llamas por mi apodo?», se divertía. «No, no lo hago. Puedes irte ya», digo, empujando suavemente su hombro, y ella profundiza su risa. «Procura no meterte en ningún problema otra vez mientras no esté», dice, pero se apresura a salir del lugar en cuanto ve a mi padre entrar en la enfermería, buscando mi cama. Se marcha sin que él la vea, y por un momento, sin entender bien el motivo, respiro aliviada porque no la vio. «Hija mía, estaba muriendo de preocupación. No vine antes porque anoche no me sentía bien para cabalgar, así que preferí que tu hermana viniera», me abraza con fuerza. «¿Te sentías mal?», preguntó preocupada. «Sí, pero nada que no haya pasado ya»,
Estoy bien ahora. Creo que fueron los nervios por saber que te habías desmayado, el miedo de perderte. Me mira con angustia. Podía ver el miedo desbordándose en su expresión. No te preocupes, estoy bien ahora. Me están atendiendo de la mejor manera y pronto estaré fuerte como siempre. Sonríe sin mostrar los dientes. Infa me dijo que querías hablar algo conmigo. ¿Ocurrió algo? Pregunta, y de inmediato me siento ansiosa y nerviosa por el contenido de la conversación que estaba a punto de tener con él.